organizaciones, que somos las mujeres, pero no solo en el campo político, sino también en otros campos. Y si no, veamos las estadísticas. Imagínense que de los diputados, vamos con los diputados, solo hay de 84 diputados en la Asamblea Legislativa, solo fueron electas mujeres propietarias en los diferentes partidos políticos, 16. En esta legislatura hay en este momento 18 mujeres. ¿Por qué? Porque al llegar el gobierno del FMLN, muchos diputados fueron a formar parte del gobierno como ministros, y a 2 mujeres nada más de todos los espacios que quedaron les dieron de suplentes, las nombraron propietarias, les dieron ese espacio, y por eso hay 18 mujeres diputadas en este momento. ¿Cuántas alcaldesas hay de 262 alcaldías? Hay 233 alcaldes y 21 alcaldesas. Es un porcentaje minoritario realmente el que existe en la parte política. Y así, si nos vamos analizando, ministras, yo creo que cuando en el gabinete de gobierno las verdades duelen, pero hay que decirlo. Hemos retrocedido en El Salvador. En el gobierno del presidente Duarte, me recuerdo yo, si nos vamos un poquito atrás, decía: yo soy presidente porque las mujeres de mi partido y las mujeres de El Salvador me hicieron presidente, porque fuimos las mujeres las que nos volcamos en el partido a trabajar y le dimos ese apoyo. Él creía mucho en las mujeres y tenía la mitad de su gabinete eran mujeres. Y ha venido a través del tiempo subiendo esa cuota. Pero en esta legislatura, en este gobierno, solo hay 2 ministras. Es un porcentaje, es el 15% de los ministros, el 15% el que se tiene de mujeres, 2 ministras nada más. Entonces, avanzamos 100 pasos, pero sentimos que retrocedemos 300. Y esto no solo en el campo político. Yo quiero ponerles un ejemplo de uno de los tantos hallazgos, porque en los diferentes campos de la vida nacional la mujer sigue siendo discriminada. Si desde su hogar el hombre le impone, le dice: aquí quien manda soy yo, no comparte las decisiones en su familia, y en los diferentes campos de la vida nacional es igual. Fíjense que uno de los hallazgos en el sector privado, no nos vayamos lejos, en la Corte Suprema de Justicia, bueno, vamos a verlo también. Fíjense que en el campo empresarial, de acuerdo al estudio que hizo el PNUD en el 2007, dice que mientras el 90% de las grandes empresas están dirigidas y pertenecen a hombres, las mujeres son mayoría en las microempresas del sector informal, que representan el 64%, lo que equivale a precariedad y a ingresos por debajo del salario mínimo. No obstante, las mujeres contribuimos con un mínimo, con el 30% del Producto Interno Bruto Nacional, es decir, la mujer salvadoreña sí contribuye al sostenimiento del país, pero no lo gobierna en el mismo porcentaje que lo financia. Eso es, ¿cómo le podemos llamar? Esa es discriminación, no solo en el campo político, sino también en el sector privado, en el campo empresarial y en todos los campos. Si no, vayámonos a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hacer una pausa comercial. En breve regresamos para analizar más de los hallazgos de esta investigación. Ya volvemos. Este año, más semillas están siendo sembradas porque aumentaremos en un 25% la producción de granos básicos. Así lo anunció el presidente Funes en el lanzamiento del año agrícola. Más de 325,000 campesinos aumentarán su capacidad productiva gracias al Plan de Agricultura Familiar, lo que significa un aumento en la producción de granos básicos. De esta forma, miles de familias campesinas cosecharán más ganancias y bienestar. El Salvador, Gobierno de Unión, Gobierno de Acción.
gracias por continuar en sintonía de Sin Su Permiso. Vamos ahora hasta el Centro de Negocios en Santa Elena, el edificio Avante. Ahí está con nosotros la licenciada Myosotis Rivas, secretaria del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana. Licenciada Rivas, buenas noches, ¿me escucha? Sí, Lorena, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, Myosotis, a participar en este segmento. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Saludar también a Ana, a Francesca y a la doctora Gloria Salguero y la señora Milagro Ascuna, que se encuentran en el estudio, y a todo el pueblo salvadoreño que nos ve en este momento de Sin Su Permiso, toque de queda en El Salvador. Muchas gracias, Myosotis. Queríamos iniciar contigo haciendo una evaluación. ¿Cómo está El Salvador comparado a la región centroamericana y de República Dominicana que tú representas, Myosotis? ¿Qué balance puedes hacer? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Hemos avanzado? Sabemos que somos uno de los 3 países a nivel centroamericano que no hemos aprobado el mecanismo de cuotas, pero ¿cuál es la evaluación que tú haces como técnica sobre este tema? Mira, Lorena, yo creo que no es un tema de decir si estamos bien o estamos mal. De fijo, en los 50, 60 años que tenemos de lucha por la representación, tanto a nivel funcional como directa, de las mujeres, ¿no?, en el ejercicio del poder, haciendo también participación en las elecciones, a ser elegidas, a ser electas, a dirigir. Se ha avanzado, no tanto como quisiéramos, pero se ha avanzado. Los países de Centroamérica, en sentido general, están muy similares, a diferencia de Costa Rica, que ya tiene una ley que promueve la paridad y de hecho en las elecciones del año pasado ya alcanzó en más o menos la Asamblea Legislativa un 50%, y a nivel de la máxima magistratura a la presidenta Laura Chinchilla. Tienes en Centroamérica los países de Honduras, Panamá, República Dominicana, que a pesar de tener las cuotas preferenciales para la participación de las mujeres en cargos electorales, todavía tenemos un largo camino para recorrer. Es un montón de retrocesos, es un montón de temas y obstáculos que ya ustedes mencionaban en la primera parte de la entrevista, y que yo creo que ciertamente los países que no tienen cuota sí avanzan más lentamente que los países que tienen la cuota. La cuota no es una garantía en este momento, pero sí significa una buena oportunidad, un buen instrumento para posicionar los temas y también posicionar a las mujeres en la agenda electoral, sobre todo en la electoral, que es donde más existen las cuotas preferenciales. Myosotis, ¿cómo desde el CONCA ustedes trabajan para promover la participación política, la participación ciudadana de la mujer? Mira, en el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y de República Dominicana, que es un órgano político del Sistema de la Integración Centroamericana, el SICA, estamos con un eje estratégico dirigido a la participación política. Hay que recordar que eso es un tema que no solamente lo llevamos a nivel regional, sino que ha sido una de los temas abanderados en varios espacios internacionales, como son las conferencias regionales de la mujer que tienen las Naciones Unidas con la CEPAL. Es un tema también que viene desde la Convención, la CEDAW, de discriminación contra todas las formas de discriminación de la mujer, y donde siempre se busca promover la mayor participación. Desde el Consejo estamos trabajando en dos vías, dos resultados. Uno que tiene que ver con hacer alianzas con instancias de la integración regional a nivel político, pero también a nivel de los países, para posicionar una agenda que promueva los derechos políticos de las mujeres, y por el otro está el fortalecimiento de las capacidades que tienen las mujeres de la región para ser electas. Yo creo que una de las cosas que decía doña Gloria, ¿verdad?, con los diplomados que promueve la asociación, son bastante importantes, y en la mayoría de los países de la región existen estos programas apoyados por diferentes instancias, y lo que buscamos sobre todo también en el CONCA es compartir las experiencias, compartir las capacidades, que a veces no tiene que ser, por ejemplo, que las mujeres adquieran un diplomado en materia de formación formal, por decirlo así, sino también con temas informales de cómo hacer alianzas, cómo mantenerse en el poder, que son temas también de interés para las mujeres, porque una vez elegidas luego tienen que llegar a mantenerse. Myosotis, este mecanismo de los diplomados obviamente se ha replicado, me imagino yo, en todo Centroamérica,
¿Es el único mecanismo de corto plazo que hay como para empoderar a las mujeres y quitarles ese miedo para entrar de lleno en la política? ¿O qué otras medidas se impulsan para instar a la participación? Mira, Francesca, realmente los diplomados son una herramienta rápida, ¿no? Pero también hay bastantes temas de formación de liderazgo, ¿no? Cursos de formación de liderazgo, el propio tema de la participación de las mujeres a nivel comunitario, local, son formas de las cuales las vas empoderando, las vas de alguna manera incidiendo en sus vidas, pero obviamente para las mujeres hay otros temas que tienen que resolver, sobre todo dedicado los relacionados con la vida reproductiva, ¿verdad? Con esa carga doméstica que llevamos y que ciertamente para muchas resultan de bastante dificultad, sin meternos a hablar de temas económicos, ¿verdad? De cómo financiar sus campañas, de cómo financiar luego sus propias actividades, mantenerse, estar en los partidos. No es tanto doña Gloria como Milagros, que han estado en partidos políticos, saben que que no es tan fácil acceder en el propio partido, y ellas hablaban de los obstáculos que se tienen a nivel de los partidos, pero ciertamente los diplomados constituyen una buena herramienta, pero también promover la participación en espacios de asociaciones, juntas de vecinos, son otras formas por las cuales las mujeres van perdiendo el miedo a participar políticamente o de una manera más pública. Uno de los obstáculos dentro de los partidos políticos, ¿consideras tú, Myosotis, que podría ser que las cúpulas están dirigidas por hombres, por ese pensamiento machista? ¿Es ese un obstáculo concreto, Myosotis? Yo no creo, Lorena, que sea el tema hombres, es el tema de trabajar en base a relaciones desiguales de poder, donde lamentablemente hay una conducta aprendida, o sea, hay un sistema patriarcal que ordena, o sea, las organizaciones, las instituciones están ordenadas bajo ese sistema, y hay un tema de poder muy fuerte porque, y que en estos momentos la mayoría de la cúpula de los partidos políticos están dirigidas por hombres, lo cual impide de alguna manera a las mujeres participar, pero también hay hombres que se les hace difícil también entrar en esas cúpulas, pero las mujeres con la carga cultural, sociocultural que se tiene, otra vez repito, todo el tema del trabajo reproductivo que cae sobre los hombros de nosotras, pues dificulta mucho más la entrada, y obviamente los partidos políticos tienen que pasar por un proceso de renovación, ¿verdad? De cambiar la cultura política, de hacer un mejor ejercicio. Hay una estadista Evangelina García Prince, que ella dice, bueno, si las mujeres gobernaran, realmente hicieran un gobierno diferente, porque hemos aprendido otras formas de administrar, de hacer gestión, que es muy diferente a los códigos masculinos que se manejan en la mayoría de los partidos políticos y de las organizaciones en sentido general. Myosotis, muchas gracias por tu participación, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. Doña Gloria, su opinión con respecto a los principales obstáculos. ¿Está dentro de las cúpulas de los partidos? Se lo comento porque aquí hemos tenido a Rodolfo Parker, quien ha dicho abiertamente, nosotros como PDC no apoyamos las cuotas. Estuvo con nosotros Edwin Zamora del COENA, quien también repitió, no apoyamos las cuotas. El pasado 17 de marzo se aprueba la Ley de Igualdad y Equidad, y a última hora se elimina el artículo relacionado a las cuotas. Entonces, si los partidos políticos dirigidos en su mayoría por hombres no van a apoyar el tema de cuotas, ¿qué hacemos para avanzar? Mira, es triste y decepcionante, y te voy a hablar como arenera y fundadora del partido, que se supone que algún derecho tiene que tener uno, ya que en aquella época todos, o la gran mayoría de los que se acercaban a Roberto Dawison en aquella época, fueron cobardes, porque no firmaron la constitución del partido. El acta de constitución solo fuimos 34. Bueno, pero después pues ha entrado mucha gente al partido, y ahora si tú preguntas, la gran mayoría, o una gran mayoría, dicen que son fundadores del partido, lo cual no es cierto. Exactamente, y fundaron la constitución del partido, lo cual no es cierto. Entonces fíjate que yo siento tristeza que altos dirigentes me han dicho hace algún tiempo de Arena, que es una práctica de la derecha, de las alas conservadoras de los países. A mí me resulta ofensivo, fíjate, porque lo que yo siento es que son mentes retrógradas. Fíjate que a veces se habla de cambios generacionales, pero cambiar una generación a otra no es asunto de edades,
es asunto de mentalidades. Fíjate que tú te encuentras con jóvenes que te plantean posiciones duras con una mentalidad de hace 50, 100 años atrás, pues. Si ahora esto ha revolucionado en el mundo entero. Fíjate que se ha visto realmente la discriminación de la mujer y el daño que se le ha hecho a las sociedades. Y por lo tanto se ha tratado de ir viendo cómo la mujer ocupa una mejor posición para que hayan equilibrios en la sociedad. Yo te voy a decir, hasta este momento, yo no estoy satisfecha cómo se ha manejado el mundo, por ejemplo, porque solamente han sido hombres en su gran mayoría. Y donde hemos visto mujeres al frente, hemos visto gobiernos súper exitosos. Y si vamos a hablar, podemos hablar también de una Michelle Bachelet en Chile, y qué bueno, ahora está Laura Chinchilla en Costa Rica, y me parece extraordinario, por ejemplo, que el país más grande de América Latina esté una mujer, que es Dilma Rousseff, en Brasil. ¿Pero por qué le da tanto miedo, perdón, al hombre abrirle espacio a la mujer? Bueno, la verdad es que las relaciones de poder, como decía la señora secretaria del CONCA, las relaciones de poder han venido de tiempo en tiempo, de toda la eternidad de la existencia de la Tierra. Y es bien difícil para alguien que ha tenido el poder por toda una vida compartirlo con alguien más, y en este caso los hombres, compartirlo con las mujeres. Y por eso nuestro esfuerzo como Asparlexal dentro de nuestros proyectos, desde luego, es una herramienta, como lo decía la secretaria del CONCA, los diplomados, que es una escuela permanente que nosotros tenemos, porque a la mujer, por su misma discriminación, se le exige mayor capacidad, mayores estudios, y aunque tenga 3, 4, 5 títulos universitarios, siempre no hay capacidad para que la mujer pueda optar a los cargos de elección popular. Pero, desde luego, en nuestro país, les decía, la Constitución no ha sido desarrollada en las leyes primarias. Vámonos al Código Electoral. Es una muestra tan exacta del Código Electoral que aún en su redacción se excluye a la mujer. Cuando se habla de diputados, se habla de diputados, no diputadas, alcaldes, no alcaldesas, y así una cantidad de la redacción en sí, no digamos en cuanto a cómo se conforman las planillas electorales. Y por eso uno de nuestros proyectos, que fue presentado en noviembre del 2007, reformas electorales al Código Electoral, y que el año pasado lo revisamos y lo actualizamos y nuevamente la presentamos a la Asamblea, y está durmiendo la paz de los justos en la Comisión de Reformas Electorales. Se habla hoy, me asusto yo a veces, que se habla incluso de que aquí parece ser, con todo lo que está sucediendo, la hecatombe que estamos viviendo, que se quiere cambiar aún el sistema político, que la Constitución dice cuál va a ser, pero cuando se habla de reformas electorales para que las mujeres participemos, nosotros no estamos como parecer pidiendo cuotas, porque sabemos que las cuotas nos discrimina a las mismas mujeres, porque nos pone un techo y de ahí no pasamos, y siempre los hombres van a tener la mayoría de los cargos de elección popular que son electos, porque se nos utiliza únicamente como rellenos en las planillas en aquellos lugares donde ya no hay posibilidad de que el partido gane esas posiciones. Por eso las reformas que van en diferentes sentidos, que hemos presentado a la Asamblea y que estamos desde el 2007 en ese esfuerzo para que se haga y que podemos contarles. Sí, licenciada, vamos a hablar de esas reformas porque es otro de los temas interesantes. Solo vamos a una pausa y luego nos comentan de qué se tratan estas reformas que ustedes han impulsado desde el 2007. Ya volvemos. A cada momento se genera información en nuestro país y el mundo. Encuéntrela en nuestra página web de una forma completa y actualizada. Todos los días debatimos sobre los principales temas del país con los sectores de nuestra sociedad. Visite nuestra página web, manténgase bien informado y obtenga los elementos que forman opinión. www.canal33.tv. Mi trabajo no es de una hora, es de todo un día para presentarles la mejor hora del día. Es un esfuerzo constante para llevarles la realidad del país tal cual es. El ejercicio profesional, serio y responsable. A las